Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Argumentación Jurídica en el programa de maestría de procesal penal impartido por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco de lo que es el plan de evaluación y de la unidad uno. Ya los próximos dos encuentros, pues continuaríamos con unidad 2 y 3 y la última, la unidad 4. Espero que en el transcurso de los demás o los restantes encuentros síncronos, pues se puedan conectar, porque pues es muy importante que ustedes socialicen un poco pues la materia y el contenido con su servidora Adriana Bautista. Voy a hacer una breve presentación para los que no me conocen. Pues bueno, soy abogada, egresada a la Universidad Católica del Táchira hace 22 años. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología y doctora en derecho y relaciones internacionales. Mi trayectoria a nivel académico dando clases, pues desde 2005 comencé a dar clases en diferentes universidades del país, abriéndome en primer lugar las puertas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, posteriormente otras universidades como la Fermín Toro, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad Católica del Táchira, mi alma mater y esta hermosa también universidad. A nivel laboral, pues bueno, fui secretaria, fui asistente, luego secretaria y posteriormente pues fungí funciones como juez de primera instancia en función de control, juicio y ejecución del sistema de responsabilidad penal de aquí del Estado Táchira, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. También ocupé el cargo de juez temporal superior de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Eso también, pues bueno, inicié mis labores en el Poder Judicial, del cual pues me siento sumamente orgullosa y agradecida desde el 2001 también. Y bueno, me retiré por seguir otras de mis pasiones como es la docencia y escribir. Actualmente pues escribí un libro que forma parte de mi tesis doctoral y es basado en un nuevo constructo epistémico jurídico, derecho emocional, como una alternativa universal a la resolución de conflictos basado pues en la justicia y en la equidad. Espero pues que en cualquier momento lo puedan leer. Está disponible vía electrónica y en física por pues las diversas librerías electrónicas y por Amazon también se encuentra. Bueno, así las cosas, vamos a hablar un poco de ese plan de evaluación. Tenemos un primer encuentro síncrono que es el día de hoy, 13 de mayo del 2023. Posteriormente uno asíncrono el 20 de mayo del 2023. Luego otro virtual el 27 de mayo del 2023. Luego otro vía asíncrono, 3 de junio del 2023 y el último para esta unidad curricular, el 10 de junio del 2023. Los encuentros que no vamos a estar de manera virtual conversando, pues ustedes se pueden comunicar conmigo por cualquier vía, por el aula virtual e inclusive pues también por mi WhatsApp, por mi número telefónico. En el plan de evaluación está mi número telefónico y pues pueden allí escribirme, preferiblemente que me escriban por mensajería de texto, por WhatsApp, porque pues casi siempre yo estoy ocupada y pues no puedo atender inmediatamente una llamada. Entonces es preferible que me escriban y en la brevedad posible les daré oportuna respuesta. La argumentación jurídica como tal, pues va a ser evaluada o sus estrategias de validación de aprendizaje van a ser de tres compromisos evaluativos por parte de ustedes. El primero de ellos va a ser un mapa conceptual con una ponderación del 25%. eh, este mapa conceptual, pues con la estructura propia de un mapa conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, casi siempre los mapas conceptuales giran como las agujas del reloj. Ese es el más básico. Sin embargo, existen pues diferentes formas de crear un mapa conceptual, pero todos tienen flechas conectores o flechas direccionales y tienen conectores en palabras. ¿Qué es lo que hace que exista conexidad o conexión y coherencia
con el tema central y los demás puntos o secundarios. Es muy importante pues establecer eso y recuerden que un mapa conceptual pues describe puntos, temas. De acuerdo a la unidad, lo que le estoy preguntando, ustedes van a hacer una síntesis, pero reflejada a través de un mapa conceptual. Igualmente, pues ese mapa conceptual debe tener referencias bibliográficas de dónde extrajeron la información. Todo debe tener referencias bibliográficas y pues un orden en sí. También tenemos un ensayo académico que va a comprender de 7 cuartillas hasta 15. Esto también tiene una ponderación del 25%. Los ensayos académicos y más en el estatus ya que ustedes están, que es maestría, magíster, pues deben cumplir con las normas APA. No pueden ser productos de plagio, o sea, quiere decir no pueden ser productos de cortes y pegues de la web. Tienen que ser netamente de producción o análisis reflexivos del disertante y bueno, con la estructura de un ensayo. Los ensayos en su propio cuerpo tienen introducción, desarrollo y conclusión. No llevan títulos ni subtítulos. No me pueden colocar introducción esto, desarrollo esto, conclusión tal cosa. No, eso va dentro del mismo contexto. Deben tener pues un resumen y los descriptores en palabras propios de un ensayo académico, pero que no superen las 15 cuartillas y pues tampoco sea más, mínimo de 7. Y la unidad 3 pues 3 y 4 pues va a ser evaluada a través de una exposición virtual, perdón, la unidad 4 con una ponderación del 50%. De 3 a 7 minutos es la exposición. Ustedes hacen la exposición por el canal YouTube o por cualquier medio que ustedes consideren, pero el enlace me lo deben enviar a la plataforma en el aula virtual y este enlace es donde me va a redireccionar a mí hacia la exposición y allí es donde yo la voy a poder observar. Por eso es muy importante que también no sea una exposición tan pesada para que yo la pueda pues abrir también rápido y pueda pues verificar todo el contenido de la exposición. Lógicamente, que cuáles son los parámetros a evaluar allí. Bueno, presentación y manejo del contenido principalmente, ¿ok? Esa es la forma o los 3 compromisos evaluativos por parte de ustedes que deben cumplir. ¿Desde cuándo? Desde hoy hasta el 10 de junio. Hasta el 10 de junio está el aula virtual abierta para las 3 actividades. Si bien es cierto, las 3 actividades tienen fechas, límites o topes allí. No es menos cierto que, o sea, que ustedes las pueden hacer al siguiente día o antes, no hay problema. La fecha que se coloca allí es a los fines que el participante no se agote y no se le acumule luego las unidades al final. Tienen esa posibilidad y flexibilidad, pero tampoco quiero que se les olvide que cierra la plataforma el 10 de junio del 2023, porque yo pues tengo que entregar ya calificaciones el 16 de junio. Y es muy importante que ustedes cumplan, pues para yo también cumplir. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa se comunican conmigo. En cuanto a las unidades propias o el contenido programático, se divide en 4. La unidad 1 comprende lo que es la argumentación, las premisas, las conclusiones, es cómo se argumenta, los tipos de argumentación. La unidad 2 es el razonamiento, los diferentes tipos de razonamiento. Vamos a ver falacias, silogismos, cómo se argumenta también de esa manera, con falacias. Vamos a ver la retórica, la dialéctica y demás. La unidad 3, la argumentación propia en el derecho o lo que es la argumentación jurídica. Vamos a ver la motivación, las razones de hecho y de derecho, la justificación interna y externa, y bueno, cuál es el proceso de argumentación jurídica propiamente. Y la unidad 4, los hechos o la construcción de los hechos y la prueba de los hechos. Eso es lo que vamos a ver pues en el contenido programático, lógicamente que pues va a ser en síntesis y los invito a ustedes para que también profundicen este temario, este contenido programático. No solamente se queden con lo que yo les puedo sintéticamente aportar, sino también que ustedes puedan producir e ir más allá sobre la base de la investigación y de documentarse mucho más. Máxime cuando esta materia, argumentación jurídica, pues es del día a día, no solamente de los abogados, sino de todas las personas, porque pues bueno, argumentamos desde que nos levantamos y es así.
La palabra, pues, argumento viene del latín argumentare, que es compuesto del verbo arguir, dejar en claro, y el sufijo mente o monto, que es como instrumento. Entonces, es una manera de arguir, de establecer un fundamento sobre la base, lógicamente, de un criterio también muy propio, ¿no? Cada persona y cada ser humano, pues, tiene su forma de argumentación muy individual y eso también pues se respeta. En los argumentos, si bien es cierto, son propios, pues también tienen que ser respetados por las diferentes partes que están escuchando ese argumento y no irse a los extremos a agresividades o a peleas infundadas. ¿Ok? La argumentación o el origen de la argumentación, pues bueno, según los diversos autores, viene desde la época griega, desde los griegos, donde a través de la polis y de lo que ellos veían como una forma de sociedad y en la ciudad y de establecer y de regular lo que era la política, pues fueron considerando necesarios puntos importantes del verbo, del lenguaje. Observaron que pues no solamente se podía tratar de disuadir o de evitar o inclusive ya de acabar con las guerras o que no era necesario ir a guerra para conseguir algunos objetivos específicos que eran favorables tanto para esa sociedad como para las otras. Por eso, pues, consideraron, parte de esos filósofos y parte de la misma polis, de la misma ciudad, de los mismos seres humanos que convivían en ese momento, pues consideraron necesario establecer y darle valor al verbo, a la palabra, para poder pues mitigar esa agresividad o esa violencia física, sí, y a través de la conciliación, pero sobre la base de argumentación y sobre la base de una fundamentación bien del verbo, pues poder obtener objetivos comunes y equilibrados entre las diversas partes de una u otra manera en conflicto. Por eso, pues, ese es prácticamente el origen de los griegos y inclusive hay mucha mitología en cuanto a la argumentación. Decían que por lo menos o los griegos, pues que les encantaba la mitología y decían que el origen de la argumentación, pues, nació en un principio de esos dioses, que solamente los dioses, pues, tenían esa parte para argumentar y específicamente una diosa que era la diosa Mentis, que era como la hacedora del saber, de establecer a través de su mente, pues, de diferentes formas de argumentación o de persuasión e inclusive de disuasión. Es así como Zeus cuenta la historia, se le ocurrió o haciendo uso de esas palabras que decían, tú eres lo que comes, se comió a la diosa Mentis. Tal fue lo que, pues, que se la comió y demás, que lógicamente, pues, como que su cuerpo, dice la mitología, no aguantó y le dio un tremendo dolor de cabeza. Y uno de los hijos de Zeus, pues, para mitigar el dolor de su padre, con un hacha le abrió la cabeza. De esa herida salió Atenea, que es la diosa, pues, también de la guerra y demás. Esa diosa, pues, fue la que emergió del pensamiento de Zeus. Y de ahí, pues, bueno, se crean diferentes formas de ver la argumentación con diferentes patrones como la diosa Mentis, la diosa Atenea, una diosa, no recuerdo en este momento muy bien el nombre, Persis, la diosa de la persuasión y demás que pues conjugaban lo que era el lenguaje o el verbo, la palabra, el poder de la palabra en el momento pues de establecer o de solucionar algún tipo de resolución, ¿no? O de conflicto. Ese es el origen, prácticamente, si nos vamos al origen mitológico y al origen normal de la argumentación. Inclusive la argumentación, pues si se pudiera ir mucho más allá, lógicamente que no se le había dado pues ese término como tal de argumentación. Yo considero que la argumentación pues viene desde que el ser humano pues emergió en la sociedad, inclusive desde la época arcaica, a través de sus lenguajes y demás, era una forma de argumentar para poder obtener lo que querían en ese momento, fuera alimento, fuera algún tipo de cambio, de trueque y demás. Entonces la argumentación siempre ha estado presente. Hoy en día, pues también está presente en nosotros todo el tiempo, desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos argumentando. Inclusive estamos argumentando
de manera interna. Si yo hago esto, ¿qué pasaría? Si no lo hago, ¿qué sucedería? Porque pues nuestra forma de actuar o nuestra interacción con el mundo y con la sociedad, pues siempre deja huella. Trae una consecuencia y eso es con base a lo que nosotros queremos, pensamos y lo que quisiéramos en todo caso obtener sobre la base pues del verbo, ¿no? En un principio. Pero ¿qué es en sí la argumentación? Pues la argumentación es eso, una exposición sobre un criterio, es un discurso que puede ser pues lógicamente oral, que prima la oralidad, pero también puede ser escrito. La argumentación no solamente se basa en lo que yo puedo expresar a nivel oral, sino también a nivel escrito, dependiendo de lo que yo solicite, de lo que quiera, lo puedo plasmar en mi escritura a través de un manuscrito. Lógicamente, que en esa exposición o discurso manifestamos los motivos, las premisas que sostienen nuestro punto de vista. Esto es muy importante o nuestra tesis, porque ese punto de vista va enmarcado inclusive dentro del ámbito del razonamiento. Y el razonamiento también conlleva a incluir pues allí las emociones. Si bien es cierto, hay varios tratadistas que dicen que la argumentación carece de emociones, pues yo difiero un poco de esto porque el que argumenta que somos nosotros, el ser humano, siempre tenemos emociones. Si en este momento yo estoy aquí dando clases y exponiéndoles de argumentación, yo estoy aquí porque me apasiona dar clases, porque me siento alegre dando clases. Es una emoción, la alegría es una de las emociones básicas. Y sobre esa alegría que siento y que me hace sentir la universidad y estar de una otra manera dando clases a través de estos medios virtuales y tecnológicos, pues es una emoción que también lógicamente que está relacionada con el razonamiento, sí, porque para poder argumentar debo tener conocimiento de lo que estoy hablando. Si yo no tengo conocimiento de lo que estoy hablando, pues lógicamente no podré argumentar sobre determinado punto de vista. Ejemplo, o sea, yo no pudiera argumentar o dar mi opinión sobre eh, una incisión o una operación del corazón. No, porque no soy médico. No pudiera yo pues aseverar o negar o persuadir o disuadir sobre algún punto específico del área de cardiología porque eso no es mi fuerte. Lógicamente que si llego a hacerlo, que lo pudiera hacer, pudiera utilizar es las falacias. A través de esa argumentación que la tengo, pues puedo manipular, ¿no? Y tratar de convencer a alguien sobre la base de un punto, pero en realidad el conocimiento sustentable, pues no lo tengo. Estoy haciendo uso de una falacia, una argumentación que pues no es del todo veraz o verificable, ¿ok? Entonces es muy importante, pues por eso es que siempre, que han dicho los autores, que el verbo es poder, la palabra es poder. La argumentación pues también tiene premisas y conclusiones. Estas premisas son proposiciones que nos sirven como punto de partida para los argumentos. En ocasión pues se relacionan entre sí con otras proposiciones para fundamentar y obtener una conclusión. Es necesario que en toda argumentación, aunque sea, sí debe existir una premisa, pero también se pueden dar el caso de que exista más de una premisa, pero es necesario sí que exista una premisa, un punto de partida y un punto de vista sobre eso que voy a tratar. La conclusión es el objetivo del razonamiento, lógicamente, y se deriva de la premisa. Y su fundamento depende, lógicamente, de la premisa o de las premisas que se estén discutiendo. Para que exista un argumento debe existir lo que ya indiqué, al menos una premisa, pero pueden existir varias. Ejemplo, premisa 1. Los artistas son creativos. Eso es una premisa. Los artistas son creativos. Premisa 2. Picasso es un artista. Conclusión. Por lo tanto, Picasso es creativo. O sea, ¿ves cómo se llega a eso? La premisa 1, los artistas son creativos. Premisa 2, Picasso es un artista. Quiere decir que Picasso es creativo.
Es una forma de argumentar sobre la base de dos premisas, de dos afirmaciones, que lógicamente pueden ser ciertas o que pueden ser falsas. Por eso en próximas clases vamos a ver más ejemplos de lo que son argumentaciones propiamente, falacias, silogismos y paralogismos, que son formas de argumentar, pero destinadas a crear inclusive, sí, puede ser bueno, inestabilidad en el pensamiento de la otra persona, o vulnerar en todo caso lo que está pensando o su criterio, pudiendo persuadirlo o disuadirlo sobre lo que está haciendo o diciendo, ¿ok? Em, ¿Cómo argumentar? Hay tres formas, pues, esenciales que según los autores han dicho que es la forma más idónea para argumentar. Entre ellos, pues, elegir las premisas. Es muy importante elegir el tipo de premisa, el primer paso para cualquier argumentación. Implica esa información que es necesario conocerla, lo que indicaba, o saberla. ¿Y cuál es nuestra postura al respecto? Una vez formulada la premisa, deberemos elegir o deberíamos elegir lo que empleamos como afirmación. Por ejemplo, volar en avión contamina más que viajar en automóvil. Esa es una premisa. Volar en avión o viajar en avión contamina más que viajar en automóvil. Vamos a la segunda forma de cómo argumentar. Encontrar el razonamiento adecuado. Sobre esa base de elegir la premisa, hay que encontrar la forma de encuadrarla dentro del razonamiento, dentro de la forma de nuestro pensamiento, dentro de ese aprendizaje cognitivo. Elegir entre los métodos posibles de su justificación lógica para sustentar nuestra afirmación. Es esa forma de sustentar nuestra información y ver las posibles justificaciones. Un ejemplo sobre la misma base del avión sería explicar el funcionamiento de los motores. O sea, sobre la base de que yo estoy encontrando que se pudiera decir que viajar en avión es más contaminante que viajar en automóvil, debería yo saber el razonamiento adecuado, es saber cuál es la química de los motores o cuál es la naturaleza de los motores. ¿Por qué puede contaminar más volar en avión que viajar en automóvil? ¿Cuál es la estructura o la composición de cada motor? ¿Qué es lo que arroja? ¿A qué impulso? ¿A qué velocidad? Para yo poder establecer esa afirmación en mi premisa, pero tengo que utilizar el razonamiento adecuado sobre la base de un conocimiento que ya tengo en mi ser, o que ya tengo pues algo de, sí, de contexto investigado y que lo puedo decir con propiedad. Y tres, pues acudir a las evidencias. Implica acudir a casos concretos, argumentos de autoridad o argumentos de criterio. Ejemplo, artículos científicos. Yo no puedo decir en algún momento que puede volar en avión, puede ser más contaminante si yo no estoy, tampoco tengo un sustento científico, sino solamente lo estoy diciendo de manera pues ligera, ¿no? Es necesario pues tener esa evidencia que no solamente sea para mí, sino sea para las otras personas a quienes yo les estoy afirmando tal premisa. Entonces, acudir a artículos científicos, a otras investigaciones donde se ha determinado que efectivamente, o que puede ser, que el volar en avión o los viajes en avión, pues contaminan más el ambiente que los automóviles. ¿Ok? Vamos a establecer en este momento ahora los tipos de argumento de manera general. Las próximas clases vamos a ir un poco más al fondo de ese tipo de argumentación para que ustedes pues puedan comprender a través de los diferentes ejemplos. Los tipos de argumento, en primer lugar, tenemos los deductivos, aquellos que parten de premisas seguras o probables y extraen conclusiones seguramente válidas, sobre, pues, y que van de lo general a lo particular. O sea, el todo vamos a adentrarnos como a ese núcleo. Entonces van de lo general a lo particular. Ejemplo.
todos los humanos o todos nosotros los seres humanos necesitamos oxígeno para respirar y para, lógicamente, para vivir. Yo soy humana y como soy humana, pues lógicamente necesito oxígeno para respirar y por ende para vivir. Entonces son premisas generales que van de lo general a lo particular. Todos los humanos necesitan de o son y como yo soy humana, pues lógicamente necesito de y necesito vivir. ¿Ok? El argumento inductivo parte de lo específico para llegar a lo general, es al revés, como del núcleo hacia afuera a lo general. Posee algo de creatividad y es menos certero que el deductivo. Se da por lo general en estadísticas. Ejemplo, si una persona gana la lotería y yo también juego la lotería, es muy probable que yo me gane la lotería, pero es algo muy aleatorio, o sea, bajo los esquemas de posibilidades de estadística, de que, bueno, la gente que juega lotería, pues en la medida del tiempo y demás, pues gana la lotería, o sea, se la gana. Si yo juego lotería, pues probablemente también ganaré la lotería. O sea, son juegos como del azar y bajo esa premisa. Si la demás gente gana y yo también juego, pues probablemente yo gane. ¿Ok? Los argumentos aductivos no parten de premisas certeras, sino que asumen premisas aisladas y obtienen una conclusión probable, aunque inverificable de manera instantánea, pero sí se puede verificar en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, una pareja pelea y conocida y al poco tiempo o el mismo momento de usted ver la pelea, a los pocos minutos ve a una de esas parejas, al hombre o la mujer, que está abrazando o besando a otra persona. Puede que la persona que lo observe asuma que producto de la pelea ya terminaron la relación. Entonces ya tiene otra relación o otro noviazgo de manera pues rápida. Ajá, pero son suposiciones, suposiciones. Yo no puedo establecer premisas o llegar a conclusiones sobre la base de suposiciones, sino sobre la base de premisas totalmente verificables y en ese momento sustentables para poder yo posteriormente darle una fundamentación más eficaz y más eficiente al punto de vista que yo estoy observando. No podemos hacer suposiciones, sino tenemos que efectivamente pues establecer algo que se pueda verificar. Esto, como te lo digo, es inverificable en el momento, bajo la suposición que yo estoy dando, pero posteriormente sí se puede verificar, y más si son conocidos. O sea, ¿qué sucedió? Si en la pelea fue tan ruda la pelea que pues llegaron a terminar su relación. Entonces, o solamente el que estaba abrazando a la que estaba besando es una hermana, o sea, no es, lógicamente si no hubo un beso que no fuera de lugar y demás. O sea, son mucho, cada caso tiene su connotación. Y como cada caso tiene su connotación, pues no debemos actuar o hablar porque, de manera apresurada, bajo suposiciones. Las causales son aquellas que parten de la vinculación de un evento con otro. De acuerdo a las leyes de causa y efecto, en este sentido, establecen un vínculo que en apariencia hace necesario, pero que podría no serlo. Por ejemplo, cada vez que viajo en autobús, me mareo. Es decir, que la consecuencia de mis mareos es o el causante de mis mareos es el autobús. Son causales, no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que tengas algún tipo de animadversión con el autobús o qué sé yo, o a viajes largos y que lógicamente pues le afecta en su estado de salud, pero no necesariamente tiene que ser el autobús, ¿no? O sea, son causales, pero también es bajo esquemas que pudieran ser comprobables, pero las personas pues lo pueden decir porque se sienten así y de una vez emiten esa conclusión, ¿no? Y por generalización, son aquellas que proponen extender una propiedad a un grupo de elementos solamente por observación. En sus integrantes, pero no en todos los integrantes, sino en una pequeña población.
Por decir, esto por generalización se da también mucho cuando las personas, por decir, yo digo, yo soy de signo Leo. Los de signo Leo somos dominantes. Mi amiga María es de signo Leo y también es dominante. ¿Qué quiere decir? Que todos los Leos somos dominantes. Esto es por generalización. O sea, estoy estableciendo una premisa bajo la base de otra persona también que tiene el mismo signo zodiacal mío y que tiene la misma característica de ser dominante. Y yo supongo también, porque son las bases de suposiciones, pero por generalización, que todos los Leos somos dominantes. Ese es los tipos de argumentación por generalización. Y son los más generales. Y en las próximas clases pues vamos a ver algunos más específicos y otros tipos de argumentación. Hay dos términos muy importantes que en argumentación siempre ustedes deben diferenciar, que es la persuasión y la disuasión. Tiende pues a veces a confundirse, pero son diferentes. Uno es como lo observé yo y lo observo como lo negativo y lo positivo, el hacer y el no hacer. Entonces la persuasión hace que algunos adopten una manera de pensar o de actuar mediante el uso del argumento. O sea, es una forma de que yo persuada a otra persona para que haga algo o adopte una postura o su manera de pensar con base a mi argumento. La disuasión también estoy haciéndolo cambiar de pensamiento, lo estoy convenciendo a alguien pero para que no haga eso. O sea, para que de esa decisión que tenía no la haga, o sea, es una forma de disuadirlo para que no tome la decisión que iba a tomar. Ok, entonces, son muy parecidos, pero sí tienen una línea que los divide. Bueno, eso en líneas generales es la unidad uno. La próxima clase, bueno, vamos a repasar esta unidad, vamos a ver algo de otros puntos, pero lo que dice la unidad uno en el contenido programático es la argumentación, que ya dije que es una exposición o un discurso que puede ser de manera oral y escrita, que contiene una premisa o varias premisas y una conclusión, y que o su fundamentación es un punto de vista que casi siempre la persona o el disertante dirige su atención a los fines de defender su posición, ¿ok? Más aún en nosotros como los abogados que nos enseñan siempre en nuestras escuelas, en nuestras universidades, que los abogados debemos pelear, 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 pelear. No necesariamente. Tenemos que, como inclusive los griegos observaron, que no solo de los conflictos se puede llegar a solucionar controversias, sino a través del uso de la palabra. Y más si esa palabra tiene empatía, o sea, yo le agrego una emoción, yo puedo bajar los niveles de agresividad solamente con el verbo, con la palabra. ¿Ok? Y de eso pues hay bastantes estudios cuando se manejan las emociones en el derecho y pues en mi constructo epistémico jurídico, derecho emocional, yo toco todos estos aspectos que son relevantes, ¿no? Bueno, igualmente dentro de el programa de la unidad uno habla de los tipos de argumentos, ya los dije que son los más generales, los más básicos, cómo argumentar, que es elegir las premisas, encontrar el razonamiento adecuado y acudir a la evidencia. Tres aspectos muy importantes que no solamente se aplican en la argumentación en general, sino también están establecidos en la argumentación jurídica, que eso es parte de la unidad 3. Las premisas y las conclusiones, que ya dije que son proposiciones, lógicamente, que sirven como punto de partida de ese criterio, de esa opinión que yo tengo, y las conclusiones, que es el objetivo de ese razonamiento, estableciendo lógicamente un razonamiento con base a la premisa o premisas explanadas. Bueno, así las cosas, pues nos vemos en la próxima clase. Como les indiqué, pues quisiera que ustedes estuvieran presentes y socializaran conmigo en la próxima oportunidad y que pues bueno, interactuáramos, porque esa es la idea, ¿no? Que puedan pues socializar y socialicemos el conocimiento. Yo no me las sé todas y pues para mí cada día es importante, cada día es un tesoro y más sería un tesoro si pudiera pues conversar con ustedes y escucharlos y también escuchar sus puntos de vista y sus formas de argumentar. Y si han tenido algún tipo de ejemplos o su forma de argumentación en el mundo jurídico o en sus casas y demás. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Los dejo
en este hermoso fin de semana. Feliz Día de las Madres, que Dios los bendiga y felicidades por seguir en el universo del saber de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Hasta luego. Chao.